La historia de Marco Romero. Marco Romero se detuvo junto a los grandes ventanales de su suite en el Four Seasons Boston, agitando perezosamente un vaso de scotch de 30 años. Las luces de la ciudad parpadeaban debajo de él, pareciéndose a un campo de diamantes dispersos. Sin embargo, sus pensamientos vagaban lejos. Otra fusión exitosa. Otro acuerdo de $1,000 millones sellado. Sin embargo, el triunfo se sentía vacío. A los 42 años, poseía todas las riquezas que se podían adquirir. Sin embargo, el vacío que lo había ensombrecido durante los últimos 7 años parecía profundizarse con cada día que pasaba. El suave ping de su teléfono capturó su atención. Otra comunicación más de la junta directiva, elogiándolo por la reciente adquisición. Marco colocó su bebida sobre la mesa y ajustó su traje Tom Ford a medida con precisión. El aclamado restaurante, Saltwater, esperaba ansiosamente. Al menos podría saborear una cena tranquila antes de la conferencia de prensa de mañana. El descenso en el ascensor fue silencioso, interrumpido solo por el suave zumbido de la maquinaria. Marco examinó su reflejo en las relucientes paredes de latón, notando los mechones plateados que se tejían a través de su cabello oscuro en las sienes, mientras que las líneas de estrés estaban talladas alrededor de sus ojos, a pesar de sus visitas rutinarias al spa. 7 años de inmersión en su trabajo le habían pasado factura. Sin embargo, se sentía preferible a cavilar sobre sus pérdidas. El maître de l'eau localizó de inmediato, llevándolo a su familiar mesa de esquina aislada, que ofrecía una vista impresionante del jardín público de Boston. ¿Le gustaría su Bordeaux habitual, señor Romero? Marco asintió, su mirada vagando sobre el menú de la noche. Sin embargo, su mente estaba en otra parte. En ese momento, captó el sonido de una risa que parecía congelar todo a su alrededor. Un ruido que resonaba en su historia, algo que había luchado por borrar de su memoria. Levantó abruptamente la cabeza, escaneando el restaurante con ojos perspicaces. Allí, a 3 mesas de distancia, se sentó Catalina. Cata, su ex cónyuge. Parecía tal como la recordaba, pero de una manera que irradiaba aún mayor belleza. Su cabello rubio miel brillaba con la luz cálida, su sonrisa tan brillante como el día en que se conocieron en la escuela de Derecho. Sin embargo, no fue simplemente su presencia lo que le produjo un escalofrío. A cada lado de ella se sentaron 2 niños, un niño y una niña, probablemente de unos 6 o 7 años de edad. El comportamiento solemne y el cabello oscuro del niño reflejaban los suyos, mientras que la risa deliciosa de la niña era inconfundiblemente Cata. La similitud era inconfundible. Marco se agarró al borde de la mesa. Sus nudillos palidecieron cuando la revelación lo golpeó con la fuerza de un impacto tangible. 2 a la vez. Sin embargo, no se dio cuenta de los mellizos que existían. El sommelier se deslizó con el Bordeaux. Sin embargo, Marco apenas prestó atención. Los pensamientos giraban en su cabeza. Habían pasado 7 años desde el divorcio, recordando el momento de su último mes juntos y las acciones peculiares de Cata justo antes de que se fuera. Todas sus suposiciones anteriores sobre su separación se transformaron abruptamente, descubriendo una verdad fresca y desgarradora. La niña, su hija, se giró ligeramente, su perfil tan reconocible que despertó un profundo dolor en su pecho. Entonces el joven miró hacia arriba. Su mirada se encontró con la de Marco desde el otro lado del restaurante. Esos ojos, sus ojos, se abrieron con curiosidad, como si estuvieran sintiendo una conexión que aún no podía comprender. Cata se volvió hacia donde su hijo estaba mirando,
y Marco observó cómo todo el color se desvanecía de su rostro. La copa de vino en su mano tembló un poco, el único indicio de que estaba tan inquieta como él. En ese instante, Marco Romero, el individuo que ejercía autoridad sobre empresas de miles de millones de dólares con solo una firma, experimentó una abrumadora sensación de impotencia. 7 años de barreras meticulosamente construidas se derrumbaron a medida que un torrente de preguntas surgió a través de sus pensamientos. ¿Cómo pudo ella esconderle esto? ¿Qué le concedió la autoridad? Y sobre todo, ¿qué acciones tomaría en respuesta ahora? Los momentos siguientes se alargaron como taffy caliente, mientras Marco y Kata mantuvieron un enfrentamiento sin palabras a través del restaurante. Los recuerdos surgieron dentro de él, recordando su último intercambio 7 años antes, sus lágrimas, su desconcierto y la pila de papeles de divorcio que yacían pesados entre ellos. «He llegado a mi límite», declaró. «Nuestros deseos divergen». Ahora esas palabras llevaban un significado más profundo. Kata se inclinó para compartir un secreto con los mellizos. Luego se levantó con un aire de seguridad serena. «Isabel, Esteban, por favor, terminen sus postres. Mamá quiere tener una breve conversación con alguien». Marco la observó mientras se ajustaba su vestido de seda azul marino, acercándose a él con la misma elegancia resuelta que persistía en su memoria de sus confrontaciones en la sala del tribunal. Algunas cosas se mantuvieron constantes. «¿Eres tú, Marco?» Su voz se mantuvo serena. Sin embargo, notó el sutil temblor en sus manos mientras se detenía en su mesa. «Tal vez podríamos tener una conversación en un entorno más aislado». No fue una solicitud. Él permaneció en silencio, siguiendo su rastro mientras navegaba por el restaurante hacia un rincón aislado junto al bar. El delicado aroma a jazmín que había usado durante todo su matrimonio se arrastró detrás de ella, despertando recuerdos que había luchado por reprimir. «¿Son tus hijos?» No fue una pregunta. Su voz emergió con una dureza inesperada, los sentimientos que luchaba por identificar amenazando con engullirlo. 7 años, Kata. 7 años pasados en su viaje. Desaparecido. Observó cómo se componía, enderezando los hombros como invariablemente hacía antes de presentar un caso legal desafiante. «De hecho, te pertenecen». Kata se encontró con su mirada de frente, el mentón levantado desafiante. «Isabel y Esteban, ¿realmente van a cumplir 7 el próximo mes?» Ella dudó, seleccionando sus palabras con gran cuidado. «2 semanas después de solicitar el divorcio, descubrí que estaba embarazada. Estabas en Singapur finalizando la fusión de Matthews. La fusión que mencionaste, que finalmente establecería la presencia de Reynolds Corp en la industria». Marco experimentó cada palabra como si le golpeara con fuerza. «Entonces, ¿realmente creíste que no se me debería informar? ¿Que tenía derecho a ser su padre?» Su exterior meticulosamente mantenido comenzó a mostrar signos de desgaste. «Dios mío, Kata, he estado fuera del circuito de todo. Pasos iniciales, primeras expresiones, el comienzo de las aventuras académicas. Tomaste tu decisión mucho antes de que supiera sobre los mellizos», interrumpió Kata, su voz teñida de dolor persistente. 3 aniversarios olvidados. Pasar la Navidad en soledad mientras te dedicabas a trabajar durante la temporada navideña. El día que perdí a mi padre, enviaste flores firmadas por tu asistente, ya que estabas demasiado ocupado para asistir al funeral. Ella inhaló inestablemente. Al enterarme de mi embarazo, me encontré con una decisión. Decidí protegerlas del afecto de un padre que invariablemente priorizaría su imperio por encima de todo lo demás. Marco se preparó para expresar su desacuerdo, pero las palabras vacilaron,
y se quedaron en silencio cuando vio a los mellizos enmarcados en el arco del restaurante. Isabel cortó meticulosamente su pastel de chocolate en cuadrados perfectos, reflejando la forma en que él abordaba sus propias confections. Esteban estaba absorto en lo que parecía ser un libro de capítulos sustancial, su comportamiento concentrado, reflejando la seriedad encontrada en las fotografías de la infancia de Marco. «Son brillantes», murmuró Kata, sus ojos siguiendo su línea de visión. Isabel ya está 2 grados por delante en matemáticas. Esteban posee habilidades de lectura que se alinean con los estándares de la escuela secundaria y aspira a seguir una carrera en derecho corporativo. Una sutil sonrisa adornó sus labios. Expresa el deseo de ayudar a las organizaciones a hacer contribuciones positivas al mundo. El orgullo en su voz era innegable, agitando algo profundo dentro del pecho de Marco. «¿Qué te trae aquí, Kata?», preguntó finalmente, apartando su mirada de sus hijos. La descendencia de su linaje. Las frases persistieron, desconocidas y distantes en sus pensamientos. El Four Seasons presenta un entorno que es cualquier cosa menos ordinario. No tenía la intención de acusar. Sin embargo, los viejos hábitos resultaron difíciles de eliminar. «Esteban salió victorioso en el campeonato estatal de ajedrez», respondió ella. «Esta cena fue su recompensa. Él seleccionó el restaurante personalmente después de descubrir el perfil del chef en una revista». Ella se detuvo. La incertidumbre parpadeó en su mente. «Refleja tu enfoque, constantemente profundizando en la investigación y la planificación estratégica con mucha antelación». La carga de todo lo que había pasado por alto pesaba mucho sobre los hombros de Marco. Torneos de ajedrez, logros matemáticos, logros literarios, una miríada de instancias fugaces que estaban destinadas a que él observara, a regocijarse. La frustración que buscaba dirigir a Kata se desvaneció continuamente en un sentimiento más profundo y agonizante. Remordimiento. «Estarán en la ciudad durante 3 días», mencionó Kata suavemente. «Mañana se llevará a cabo una competencia de robótica en el MIT». Se quitó un pliegue invisible de su vestido, un tic que recordó vívidamente. «Entiendo que puedas sentir una fuerte aversión por mí en este momento, y reconozco completamente que tienes todas las razones para sentirte así. Sin embargo, encuentran alegría, Marco. Son atesorados. Realmente reflejan tu esencia de las maneras más maravillosas, las formas de las que me enamoré antes de que el negocio se hiciera cargo de todo». Justo cuando Marco estaba a punto de responder, la voz de Isabel resonó en el restaurante. «Mamá, Esteban está actuando de manera extraña acerca de su comida una vez más». La inconfundible frustración en su voz, haciéndose eco de la de Kata, le apretó el pecho. Kata cerró los ojos por un momento, y él pudo observar la lucha silenciosa que se desarrollaba en su rostro. «Ve», murmuró suavemente. «Este diálogo está lejos de terminar». Kata asintió, girando con gracia de regreso a su mesa. Marco la observó mientras resolvía sin esfuerzo el desacuerdo menor, recordando cómo una vez había calmado las tensiones en negociaciones de alto riesgo con esa misma presencia tranquilizadora. En la soledad del nicho, Marco recuperó su teléfono, cancelando rápidamente la conferencia de prensa programada para mañana, con una serie de textos rápidos. Después de 7 largos años, Reynolds Corp se encontró en una posición de anticipación. La verdad y el remordimiento. Marco continuó lidiando con sus pensamientos mientras Kata se acercaba una vez más, su expresión cautelosa. «Han estado preguntando por ti», murmuró suavemente. Esteban observó la similitud. «Tiene cierta perspicacia, ¿no?» Ella giró su anillo de bodas alrededor de su dedo. «No». Marco notó de repente que el anillo de su madre se había movido a su mano derecha.
Ciertos hábitos perduraron a pesar del final de un matrimonio. ¿Qué compartiste con ellas con respecto a mí? ¿Qué puedes decirme sobre su padre? La pregunta había estado ardiendo en sus pensamientos desde la sacudida inicial de la comprensión. Los ojos de Kata cayeron al suelo, solo para levantarse una vez más, llenos de determinación, principalmente la verdad. Eras excepcional, ambicioso, y compartimos un amor profundo el uno por el otro en un momento. Ocasionalmente, los adultos se enfrentan a decisiones difíciles. Se tomó un momento, reuniendo sus reflexiones. Son conscientes de que manejas una empresa significativa, aunque nunca me referí a Reynolds Corp directamente. Esteban completó un informe escolar sobre prácticas comerciales sostenibles el mes pasado. Utilizó tu empresa como ejemplo, sin saber que te pertenecía. La ironía de su hijo inintencionadamente profundizando en sus creaciones dejó a Marco sintiendo una opresión en el pecho. ¿Me tienen aversión? La pregunta surgió suavemente, insinuando una fragilidad que rara vez mostraba. La expresión de Kata se volvió un toque más suave. No te tienen aversión, Marco. Es imposible albergar odio por alguien que nunca fue realmente conocido. Sus palabras no tenían la intención de herir. Sin embargo, penetraron con una fuerza innegable. Tienen un gran interés en ti, parece. Particularmente ahora que te han echado un vistazo. Isabel ya ha discernido la razón detrás de tus repetidas miradas hacia ellas. Marco se pasó los dedos por el pelo, un familiar hábito nervioso de sus días de la escuela de Derecho que creía haber dejado atrás. Me gustaría conocerlas, Kata. Correctamente, no como un mero transeúnte en un restaurante, sino como... Todavía no podía articular la palabra padre. Parecía una designación que realmente no se había merecido. Kata comenzó a explicar, pero una voz suave detrás de ella intervino. «Mamá, ¿podría ser él?» Esteban estaba allí. La medalla del campeonato de ajedrez colgaba alrededor de su cuello. Sus ojos oscuros llenos de intensidad y curiosidad. Isabel le siguió de cerca, su energía burbujeando justo debajo de la superficie, lista para estallar. Las barreras meticulosamente construidas de Kata comenzaron a desmoronarse a medida que sus hijos, junto con sus hijos, esperaban una respuesta. Marco se quedó quieto mientras Kata se bajaba para encontrarse con su mirada. Su comportamiento profesional, dejado de lado en favor de un instinto de crianza. Absolutamente, querida. Presentamos a Marco Romero. Él es... Ella miró a Marco. Toda una vida de sentimientos intrincados, intercambiados en esa mirada. Él es tu padre. Isabel, siempre ansiosa por actuar como su madre había señalado antes, se adelantó. ¿Realmente no sabías de nuestra existencia? Lo deduje por la forma en que nos miraste antes. Tu expresión reflejaba la que mamá tiene cuando está genuinamente asombrada. Justo como aquella vez que fuimos aceptados en el programa avanzado de la escuela. La franqueza de la pregunta, presentada con una visión casi ingenua, casi desmorona a Marco por completo. Él también se arrodilló, alineándose con ellas de la misma manera que Kata lo había hecho. No lo sabía, confesó, su voz espesa de emoción. Sin embargo, si lo hubiera sabido. Miró a Kata, sus ojos buscando silenciosamente su aprobación para continuar. Ella dio un asentimiento apenas perceptible, y él redirigió su atención a los mellizos. Si hubiera sido consciente de su existencia, el curso de los acontecimientos habría tomado un giro diferente. No fue una culpa dirigida a Kata, sino más bien una admisión de sus propias deficiencias. Durante un tiempo, me desvié del rumbo, fijándome en las nociones equivocadas de logro. Sin embargo, al presenciarlas a ustedes dos en este momento, se encontró necesitando tomar un momento para serenarse.
Su grandeza supera cualquier logro que podría haber previsto. Esteban lo observó con un enfoque que Marco vio reflejado en su propia mirada. «Mamá mencionó que ayudas a las empresas a mejorar», dijo pensativo. «Reparas lo que está dañado y lo restauras a su función adecuada». El niño trazó el metal de su pecho con un toque pensativo. «¿Crees que ciertas cosas rotas están más allá de la reparación?». La pregunta resonó profundamente, su significado llegando al núcleo mismo del ser de Marco. Estaba a punto de responder cuando vio a Kata limpiándose las lágrimas, intentando ocultarlas de los mellizos. En ese momento, percibió no solo a su ex esposa, sino a una mujer que había cargado con el peso de su historia compartida en soledad durante 7 largos años. Marco se miró a los ojos con su hijo, plenamente consciente de la importancia de este momento. Los asuntos más cruciales siempre se pueden resolver, Esteban. A veces requiere tiempo, perseverancia y el coraje para dar ese primer paso. Lanzó una mirada fugaz a Kata antes de continuar. La clave radica en identificar lo que realmente importa antes de que el momento se escape. Isabel, que había estado inusualmente en silencio, de repente exclamó: «Nosotras también nos alojamos en este hotel. Mamá nos reservó una suite debido al problema de Esteban en el pecho. ¿En qué piso te encuentras actualmente?» «Estamos actualmente en el 12». Su entusiasmo cortó la densa neblina emocional, como un rayo de sol que atraviesa los cielos oscurecidos. «Isabel», advirtió Kata suavemente. Sin embargo, Marco notó la leve curva de su sonrisa. El talento de su hija para aliviar la tensión le trajo recuerdos de Kata en sus primeros días, cuando interrumpía sus baches de trabajo alimentados por el estrés con ideas inesperadas para salidas nocturnas de helados. «De hecho, estoy en el piso superior», respondió Marco, observando la forma en que los ojos de Isabel se agrandaban. «La vista de la ciudad es realmente notable». Hizo una pausa por un momento antes de decir: «¿Estarían interesados en verla?». «Todos aquí». El segmento final estaba dirigido a Kata, un gesto de reconciliación que llegaba a través de 7 años de silencio. La agitación interna de Kata se reflejó vívidamente en su expresión. El feroz guardián, chocando con la que una vez había depositado su fe en él por completo. «¿Cuáles son tus planes para la conferencia de prensa programada para mañana?», preguntó por fin. «Me di cuenta de los anuncios». «La cancelé», afirmó Marco claramente. Los mellizos pueden no captar la importancia de esta declaración. Sin embargo, Kata ciertamente lo hizo. Marco Romero era conocido por nunca cancelar conferencias de prensa. Su asombro era evidente. «¿Es eso posible, mamá? Por favor». Isabel casi estaba reventando de energía ahora. «Tengo curiosidad por explorar la estética de un ático, y Esteban puede demostrar sus estrategias de ajedrez. ¿Es eso correcto?». Ella pinchó suavemente a su hermano, que había estado observando silenciosamente toda la interacción. Esteban miró a Marco, un parpadeo de cautelosa esperanza en sus ojos. «¿Eres jugador de ajedrez?». La pregunta tenía un significado que trascendía su fraseología aparentemente directa. Marco recordó los momentos pasados con su padre, impartiendo los matices del juego, un raro punto brillante en una infancia ensombrecida por las lecciones de comercio. «Solía jugar bastante», confesó Marco, aunque sospecha que podría estar un poco fuera de práctica ahora. «Estaría ansioso por descubrir algunas de tus técnicas». La sonrisa que apareció en el rostro de Esteban lo hizo pasar de un académico concentrado a un niño exuberante en un latido. «Se está haciendo tarde, y mañana tienen la competencia de robótica». Kata miró su reloj, un signo familiar de ansiedad que Marco recordó vívidamente. «La competencia no es hasta las 11», señaló Esteban con un sentido de razón. «¿Realmente ya hemos terminado la cena?». Lanzó una mirada rápida a su hermana, quien respondió con un ansioso asentimiento.
En ese fugaz momento de conexión tácita, Marco imaginó el potencial de lo que él y Kata podrían haberse convertido, lo que deberían haber sido, como socios en la crianza de los hijos. Solo por un breve momento, admitió Kata, su tono suave. Sin embargo, por favor, permítanos un breve momento. Ella guió a Marco a poca distancia, asegurando que los mellizos no pudieran escucharlos. Las preguntas están obligadas a surgir. Una multitud de ellas. Buscarán respuestas que quizás no estemos preparados para proporcionar. Marco reconoció sus palabras, captando la precaución que transmitían. Entiendo. Sin embargo, Kata dudó, seleccionando sus frases con precisión. 7 años de preguntas se me han escapado. Quiero comenzar a abordar las preguntas que puedo, incluso si representan un desafío. Un cambio parpadeó en el rostro de Kata. El reconocimiento del hombre del que se había enamorado, tal vez, surgiendo de detrás de la máscara corporativa. El comienzo. Mientras se dirigían hacia el ascensor, Isabel entrelazó inesperadamente sus delicados dedos con los de Marco. El acto sin pretensiones casi hizo que su corazón se saltara un latido. Ella lo miró con la intensidad de los ojos de Kata y preguntó, ¿de verdad creaste toda tu empresa por tu cuenta? Eso es lo que indicaba el artículo que Esteban encontró. Lo mantiene almacenado en su tableta, guardando meticulosamente todos sus materiales relacionados con el negocio. Esteban sintió un cálido sonrojo ante la revelación de su hermana, pero decidió no refutarla. En cambio, recuperó la tableta de su mochila, accediendo rápidamente a una carpeta titulada Futuras ideas de negocios. La escena constriñó la garganta de Marco. Sin que él lo supiera, su hijo había estado siguiendo el mismo camino todo el tiempo. Cuando Marco abrió la puerta, la suite penthouse exudaba un aura diferente, reformada por la esencia de su nueva familia. El aliento de Isabel se quedó atrapado en su garganta mientras se acercaba a los grandes ventanales, sus manos presionando ansiosamente contra el cristal, mientras que Esteban absorbía cada matiz con cuidadoso escrutinio. Kata se detuvo en el borde, con los brazos cruzados, una postura que Marco recordó de las reuniones de la Junta cuando se estaba preparando para expresar su disidencia. «Desde este punto de vista, toda la ciudad se despliega ante ti», exclamó Isabel, su aliento empañando el cristal. «Mamá, mira. Puedes ver nuestro antiguo edificio de apartamentos desde aquí». La palabra golpeó a Marco con la fuerza de un golpe físico. Su antiguo apartamento lo había comprado después del divorcio, incapaz de liberar los ecos de los recuerdos que contenía. No sabía que Kata y los mellizos residían cerca. Esteban había tomado su lugar en la mesa de ajedrez, junto a la ventana, organizando cuidadosamente las piezas con movimientos deliberados y exigentes. «Este es un juego verdaderamente exquisito», comentó, deslizando sus dedos por las piezas de mármol intrincadamente talladas a mano. Sin embargo, los caballos se desvían del estándar habitual del torneo. «Pertenecía a mi padre», aclaró Marco, dando un paso adelante para unirse a él. «Él me guió para dominar este conjunto». Recordó esos momentos fugaces y tranquilos pasados con su padre. Fue uno de esos raros momentos en que el exigente James Romero mostró un sorprendente sentido de paciencia en lugar de su crítica habitual. Kata los observó desde su posición junto a la puerta, su rostro revelando una red enredada de sentimientos. Marco se encontró con su mirada, un reconocimiento silencioso de la importancia de este momento que pasaba entre ellos. Su hijo ocupó la misma mesa de ajedrez, donde Marco había dedicado horas interminables a idear estrategias comerciales. Sin embargo, en lugar de adquisiciones corporativas, esta mesa ahora sería testigo de un vínculo de padre e hijo largamente esperado, gestado durante 7 años.
Mamá dice que trabajas demasiado, declaró Isabel abruptamente, su rostro aún presionado contra la ventana. Le informó a la tía Sara que esta era la razón por la que no sabías de nuestra existencia. Sin embargo, el padre de mi amiga Mariana también está bastante ocupado. Sin embargo, se asegura de asistir a sus recitales. La pura observación llevaba la carga de innumerables preguntas no expresadas. Marco sintió la tensión que irradiaba de Kata al otro lado de la habitación. Sin embargo, antes de que ella pudiera intervenir, eligió responder con sinceridad. Tu madre tenía razón. Puse una cantidad excesiva de esfuerzo. Creí que estaba creando algo significativo. Sin embargo, pasé por alto lo que era genuinamente precioso. Fijó su mirada en Kata mientras continuaba. Algunas personas captan sus lecciones solo después de que es demasiado tarde. Realmente espero no estar incluido en ese grupo. Esteban completó la disposición de las piezas de ajedrez, cada una meticulosamente posicionada. ¿Quieres jugar?, preguntó suavemente. Puedo revelar el enfoque que condujo a la victoria en el campeonato. La rama de olivo se extendió con una gracia tranquila que hizo que Marco hiciera una pausa, tragando saliva antes de que pudiera encontrar las palabras para responder. Sería un privilegio, comentó mientras se instalaba en la silla frente a su hijo. Antes que nada, estoy ansioso por aprender más sobre la competencia de robótica que tendrá lugar mañana. ¿Ambos están en competencia? La pregunta alejó a Isabel de la ventana, su entusiasmo inconfundible. «Creamos un robot de búsqueda y rescate», exclamó, hundiéndose en el lujoso sofá junto a Kata. Esteban se encargó de la programación, mientras yo me centré en el diseño de los brazos mecánicos. Tiene la capacidad de subir escaleras y realizar diversas tareas. Su orgullo irradiaba, provocando una sonrisa incluso de Kata. Han estado trabajando arduamente en ello durante meses, comentó Kata suavemente. El concurso es un componente de la iniciativa Jóvenes Innovadores del MIT. El inconfundible orgullo en su voz tocó una fibra sensible, y Marco fue golpeado una vez más por una ola de arrepentimiento por los momentos que se le habían escapado de las manos. Mientras Esteban comenzaba a esbozar su estrategia inicial de ajedrez, Marco vio a Isabel recuperando un artículo de su mochila, un cuaderno muy usado adornado con intrincados bocetos mecánicos. Ella notó su mirada y aclaró. «Estos son mis conceptos creativos. Mamá cree que mi creatividad viene de ti, mientras que mi organización es heredada de ella». La observación directa provocó un recuerdo. Kata clasificando sus propuestas de negocios desordenadas durante su año inaugural de matrimonio, transformando sus ideas imaginativas en estrategias prácticas. Siempre había afirmado que formaban la asociación ideal. Al observar a sus hijos en este momento, reconoció la combinación impecable de ambos padres, formada y fomentada a pesar de su ausencia. «¿Padre?» La voz de Esteban vaciló, como si estuviera experimentando con la palabra por primera vez. «El siguiente paso es tuyo». El término padre persistió en la atmósfera, transformándolo todo. Marco se miró a los ojos con Kata desde el otro lado de la habitación, reconociendo en su mirada un espejo de su propio caos interno, miedo, esperanza y el tentador indicio de posibilidad entrelazada. «El compromiso. La competencia comienza a las 11, anunció Kata finalmente. El Centro Atlético Johnson en el MIT competirán en la división junior. Se tomó un momento antes de agregar suavemente. Su equipo se llama Doble Problema Robótica. La mención provocó una sonrisa en Marco. Era un ajuste ideal para ellos. Mientras Kata recogía las pertenencias de los mellizos, Marco observó a Esteban doblando meticulosamente una hoja de papel y guardándola en su bolsillo. «¿Qué es eso?», preguntó suavemente. Esteban hizo una pausa por un momento antes de recuperarlo una vez más. «El artículo sobre Reynolds Corporation
Llevaba las marcas de muchos pliegues, sus bordes desgastados por el manejo constante. Lo tengo desde el año pasado, confesó. Disfruté aprendiendo sobre tu viaje para transformar la empresa y mejorar su éxito. No tenía idea de que eras, bueno, ya sabes. Sin embargo, imaginé que tal vez algún día podría embarcarme en un viaje similar. La confesión sincera, llena de esperanza genuina, hizo que Marco se diera cuenta de que, si bien se había centrado en construir un legado corporativo, su hijo había estado anhelando silenciosamente seguir el mismo camino. Mientras los mellizos recogían sus pertenencias, la tableta de Isabel se cayó de su agarre, golpeando el suelo con un fuerte estrépito. La pantalla se iluminó, desvelando un telón de fondo que dejó a Marco momentáneamente sin aliento. Una versión juvenil de él mismo y Kata en su graduación de la Escuela de Derecho, ambos radiantes de alegría ante la cámara. Isabel agarró rápidamente la tableta, sin embargo, el momento persistió en la atmósfera. Lo encontré online, dijo, su voz cayendo a un susurro, mientras un rubor se deslizaba por sus mejillas. Mientras investigaba el negocio de mi padre, mamá guarda una foto similar guardada en el cajón de su escritorio en casa. A veces, la noté con la mirada fija en ella. El rápido jadeo de Kata reveló la realidad de la declaración de su hija. Marco recordó ese día vívidamente, cuando ambos estaban repletos de sueños y promesas, mucho antes de que la ambición corporativa y los aniversarios olvidados comenzaran a desgastar sus cimientos. Mamá dice que fue cuando eras más feliz, señaló Esteban, su conciencia cortando la neblina de la nostalgia. Antes del crecimiento significativo de la empresa. Hizo una pausa, luego agregó con una claridad sorprendente. ¿Es esa la razón por la que dedicas tanto tiempo a tu trabajo? Para intentar experimentar esa alegría una vez más. La pregunta golpeó a Marco con la fuerza de un impacto tangible. Verdaderamente, la sabiduría a menudo proviene del más joven de nosotros. Notó el cambio de Kata para intervenir, para protegerlo de la inconsciente agudeza psicológica de su hijo, pero él levantó una mano para detenerla. Está bien, le dijo antes de cambiar su atención a Esteban. A veces, los adultos buscan la alegría en los lugares menos probables. El logro no equivale a la alegría. Llegué a comprender esa lección demasiado tarde. Isabel, sintiendo el peso de la atmósfera, instintivamente se encargó de levantar el ánimo. Nos has descubierto por fin. Y definitivamente somos más emocionantes que alguna organización aburrida y tradicional, ¿verdad? Su sonrisa radiante encarnaba todo lo que era Kata, descongelando una parte del corazón de Marco que había estado durante mucho tiempo encerrada en hielo. De hecho lo son, concedió, su voz espesa de emoción. Ambas lo son. Miró a Kata, reconociendo la comprensión compartida reflejada en sus ojos. Su descendencia encarnaba las mejores cualidades de cada padre, una manifestación tangible de los sueños que una vez habían imaginado juntos. Tengo una sala de reuniones reservada en el MIT mañana por la mañana, anunció Kata inesperadamente, pillando a todos desprevenidos. Los niños están listos para realizar sus pruebas finales de robot antes de la competencia. Si estuvieras inclinado a hacerlo. Su voz se desvaneció, dejando la invitación suspendida en la atmósfera. ¿A qué hora? Marco estaba listo para agarrar su teléfono, preparado para reorganizar toda su agenda, si fuera necesario. Podría ser un poco prematuro considerando tu horario. Estaré allí, interrumpió. Deseo experimentarlo todo. Evaluar la competencia, cada aspecto de la misma. Miró a los mellizos, sus ojos brillando con emoción apenas contenida, mientras observaban el intercambio que se desarrollaba. ¿Está bien para ti también?,
Absolutamente. Isabel saltó ligeramente sobre los dedos de sus pies. Su ayuda para calibrar los servomotores sería muy apreciada. Encontré información sobre el trabajo de tu empresa en ingeniería de precisión, y actualmente me enfrento a desafíos con los cálculos de rotación del brazo. Isabel, intervino Kata suavemente. Respira, cariño. Sin embargo, ella llevaba una sonrisa, una genuina que iluminaba sus ojos. Fue una mirada que Marco no había encontrado en 7 años, y le golpeó con una ola de nostalgia por lo mucho que la había extrañado. Esteban, siempre el pragmático, ya estaba recuperando su cuaderno de competencia. Esta noche demostraremos las funciones fundamentales del robot, asegurando que captes lo que observarás mañana. El sistema es bastante intrincado. Se detuvo abruptamente, lleno de dudas. A menos que tengas demasiado en tu plato. La pregunta resonó con recuerdos de todos los momentos en que Marco había priorizado todo lo demás. Kata, la familia e innumerables distracciones por encima de su trabajo. Sin embargo, ese era el Marco anterior. El individuo en esta suite penthouse, envuelto por la familia que nunca se había dado cuenta de que existía, se transformó. «Tengo todo el tiempo del mundo», dijo con convicción, sentándose junto a su hijo. Al realizar la acción, se miró a los ojos con Kata, notando una mezcla de cautela y optimismo en su mirada. Se enfrentaban a un largo viaje por delante, lleno de años de dolor que enfrentar. Sin embargo, en este momento, al presenciar la alegría en el rostro de Esteban mientras desvelaba su cuaderno y al escuchar la entusiasta discusión de Isabel sobre los servomotores, se sintió como el amanecer de algo verdaderamente valioso.